Cuando el silencio de Dios habla más fuerte, pasaje bíblico, quédate quieto y reconoce que yo soy Dios. Salmo 46:10. Introducción. Bienvenidos a tu espacio sagrado, un espacio donde encontramos consuelo, guía y esperanza en la palabra de Dios. Hoy quiero hablarte de algo que todos, en algún momento, hemos experimentado: el silencio de Dios. Ese instante en que elevamos nuestras oraciones con el corazón lleno de súplicas, cuando rogamos por una respuesta, una señal, un milagro, y parece que el cielo permanece callado. Ese tiempo en el que las lágrimas caen, el alma se cansa y el corazón se pregunta: Señor, ¿dónde estás? La Biblia nos muestra que no somos los primeros en sentirlo. Profetas, reyes, discípulos y hasta Jesús mismo vivieron momentos en que el cielo parecía guardar silencio. Pero hoy descubriremos que en ese silencio, Dios habla más fuerte que nunca, enseñándonos a confiar, a esperar y a escuchar con el corazón. Nuestra guía será la historia de Elías, el profeta valiente que se encontró en un desierto de dudas y miedo, y a través de su experiencia descubriremos cómo escuchar la voz de Dios incluso en medio del silencio. La historia de Elías en el Horeb. Elías era un hombre extraordinario. Había enfrentado falsos profetas, clamado con fe y demostrado que solo el Señor es Dios. En el Monte Carmelo, su oración fue escuchada. El fuego descendió del cielo y consumió el holocausto, dejando claro quién gobernaba sobre Israel. Sin embargo, tras esa victoria, vino la amenaza de la reina Jezabel, quien juró matarlo. El valiente profeta, que no temía a multitudes ni a enemigos poderosos, ahora sentía miedo. Su corazón se llenó de angustia y decidió huir hacia el desierto, donde se internó solo, cansado y abatido. Bajo un arbusto, se sentó y dejó salir su desesperación. Señor, basta ya, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados. En ese momento de total vulnerabilidad, Dios no lo reprendió. En lugar de ello, le envió un ángel que lo tocó y le ofreció un pan caliente y un jarro de agua. Elías comió, recobró fuerzas y aún cansado continuó su camino. Este alimento representaba mucho más que nutrición física. Simbolizaba la fuerza espiritual que Dios nos da en los momentos de debilidad. Con renovada energía, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios. Allí se refugió en una cueva, agotado, temeroso y confundido. Y fue precisamente en ese lugar de soledad donde Dios le enseñó la lección más profunda. Su voz no siempre se manifiesta en el estruendo ni en la fuerza, sino en el susurro apacible que solo los corazones atentos pueden percibir. El Señor le dijo: «Sal fuera y ponte de pie en el monte delante de mí». Entonces sucedió algo impresionante. Primero, un viento huracanado desgarró las montañas, pero Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto sacudió la tierra, pero tampoco allí se reveló su presencia. Después vino un fuego, brillante y consumidor, pero Dios no estaba en el fuego. Y finalmente, un susurro suave y delicado. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se puso de pie a la entrada de la cueva. Comprendió que Dios estaba ahí, no en la grandiosidad de los fenómenos, sino en la intimidad del silencio y la delicadeza. Reflexión espiritual sobre el silencio de Dios. La experiencia de Elías nos recuerda que Dios no siempre se manifiesta de manera espectacular. En nuestra vida moderna, tendemos a esperar milagros visibles, respuestas inmediatas y demostraciones de poder. Cuando esto no ocurre, sentimos que Dios está ausente, que nos ha olvidado, que nuestras súplicas no fueron escuchadas. Pero la lección es clara. El silencio de Dios no significa ausencia. El silencio es un lenguaje distinto, una forma en la que Él nos enseña a confiar, a crecer en paciencia y a reconocer su presencia en lo cotidiano. El viento, el terremoto y el fuego representan esas expectativas humanas. Queremos que Dios se muestre con fuerza, con señales evidentes que todos puedan ver. Sin embargo, el susurro representa el modo divino de comunicarse con nosotros, sutil, íntimo, transformador. Para percibir ese susurro, necesitamos silencio interior, atención y apertura. Es un aprendizaje que requiere paciencia, fe y humildad, porque Dios respeta nuestro ritmo y no impone su presencia con violencia, sino con amor. Aplicación a nuestra vida cotidiana. En la vida diaria, experimentamos ese silencio de diferentes maneras. 1. En la salud, alguien espera un diagnóstico, una recuperación, un milagro en el cuerpo. El silencio puede parecer cruel, pero Dios se manifiesta en la fortaleza que nos permite resistir,
en la serenidad que nos ayuda a seguir adelante, en la fe que nos sostiene cuando los médicos no tienen todas las respuestas. 2. En lo laboral, buscamos oportunidades, deseamos resultados, queremos señales claras de dirección. Cuando el camino parece incierto y Dios parece callar, su voz se percibe en la claridad que surge al tomar decisiones con honestidad, en la perseverancia que nos lleva a actuar día a día y en los pequeños logros que nos recuerdan que estamos siendo guiados. 3. En lo emocional y espiritual, atravesamos pérdidas, conflictos familiares o desilusiones profundas. El silencio de Dios puede ser doloroso, pero es allí donde aprendemos a escucharlo en la oración, en la meditación, en la lectura de la palabra. Es en lo pequeño, en los gestos cotidianos y en la paz interior donde Él nos habla con más fuerza que cualquier espectáculo. Testimonios narrativos. Para entender mejor, quiero compartir 3 historias de personas contemporáneas. Ana, madre soltera, rezaba cada noche por la salud de su hijo enfermo. Parecía que Dios no respondía. Una noche, mientras lo observaba dormir, sintió paz en su corazón, una certeza tranquila de que todo estaría bien. Esa fue la voz del susurro divino que la fortaleció para enfrentar la situación sin desesperación. Miguel, joven desempleado, pasaba días enviando currículos y recibiendo negativas. En su angustia, sintió el llamado a ayudar voluntariamente en un comedor comunitario. Allí conoció a personas que cambiaron su perspectiva y al mismo tiempo recibió una oportunidad laboral inesperada. Dios había respondido, pero en un susurro y a través de un camino distinto al que Miguel imaginaba. Lucía, viuda reciente, buscaba consuelo tras la pérdida de su esposo. Durante semanas el silencio parecía absoluto. Una tarde, al escuchar un canto de pájaros mientras caminaba, sintió una paz inexplicable. Comprendió que Dios estaba presente, no eliminando el dolor, sino acompañándola con suavidad, recordándole que su amor es constante. Estos testimonios nos muestran que Dios obra en lo pequeño, en lo sutil, y que su silencio puede ser más poderoso que cualquier manifestación visible. Conexión con Jesús y el silencio divino. El silencio. No solo lo experimentaron los profetas, también Jesús. En Getsemaní, antes de ser arrestado, clamó al Padre: «Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz». Parecía que Dios guardaba silencio, pero en ese momento se estaba preparando la redención de toda la humanidad. En la cruz Jesús gritó: «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Ese momento de aparente abandono fue donde se cumplió el plan divino de salvación. El silencio no era ausencia, sino un espacio para que se cumpliera un propósito mayor, invisible a los ojos humanos. Estos ejemplos nos enseñan que el silencio divino puede ser un tiempo de preparación, de fortalecimiento interior y de transformación profunda. Reflexión final. Querido hermano, querida hermana, el silencio de Dios no es un castigo ni olvido, es un lenguaje de amor que nos enseña a confiar y a escuchar con el corazón. Nos invita a percibir su presencia en lo cotidiano, en la oración, en la familia, en la naturaleza, en la meditación y en cada gesto de bondad que nos rodea. Cuando sientas que Dios calla, recuerda que el susurro es su voz más poderosa. No lo busques solo en lo extraordinario, búscalo en la paz que surge en el corazón, en la fortaleza que te permite seguir, en el consuelo que llega de manera inesperada. Elías aprendió que la verdadera fuerza no está en los milagros visibles, sino en la intimidad con Dios, en la obediencia paciente y en la confianza en su amor constante. Nosotros también podemos aprender a reconocer el susurro divino y permitir que transforme nuestra vida. Invitación final. Hoy te invito a 1. Escuchar con atención. Toma un momento de silencio y permite que Dios hable en tu corazón. 2. Observar lo cotidiano. Reconoce los pequeños milagros que ocurren a diario. 3. Confiar en su plan. Aunque no veas la respuesta inmediata, Dios está obrando en tu vida. 4. Compartir tu experiencia. Cuando percibas su voz, inspiras a otros a abrir sus corazones también. Frase para recordar. El silencio de Dios no es ausencia, es el susurro que transforma, fortalece y guía nuestras vidas. Este episodio es una invitación a descubrir la fuerza del silencio divino y aprender a percibir la presencia de Dios en lo cotidiano. Gracias por acompañarme en tu espacio sagrado. Que la paz y la serenidad del susurro de Dios llenen tu corazón hoy y siempre.